Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo vas, William? ¿Qué tal todo? Muy bien, gracias, profe. ¿Usted qué tal? Bien, hermano, todo muy bien. Muchas gracias. Ah, bueno. Regálame un minutico, por favor. Ya, Listo. ya arranco. ¿Listo? ¿Te parece? Bueno, señor. Gracias, bien. Bueno, entonces, William, pues, bueno, no han llegado los otros estudiantes, pero bueno, esto está quedando grabado, entonces, pues la idea es que ellos la puedan ver una vez se suba la grabación. ¿Listo? Básicamente, tú ya sabes que esta primera sesión yo la dedico básicamente a hablar acerca de cómo está estructurado el curso, a hablar acerca de cómo son las actividades evaluativas y un poquito como las reglas que rigen el espacio académico. ¿Listo? En ese orden de ideas, entonces, hoy vamos a hablar en primera instancia pues acerca de pues precisamente todo lo que alberga o lo que rodea el tema de los impuestos departamentales y cómo lo vamos a desarrollar. En eh, en este espacio académico, si bien es cierto, se denominan impuestos departamentales, lo voy a denominar de aquí en adelante como impuestos territoriales, es decir, en territoriales voy a albergar tanto impuestos departamentales como impuestos municipales. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que hoy en día se ve como un todo. Ya no se habla tanto de departamentales o de municipales, sino se habla como un todo, como territoriales. ¿Ok? En ese orden de ideas, entonces básicamente, pues aquí vamos a hablar, como te comentaba, acerca de lo que es la estructura del curso. Y arrancando por esa estructura del curso, pues tengo que arrancar obviamente por el comienzo, y ese comienzo es el calendario académico. Un calendario académico que pues ya lo conoces, está dividido en tres unidades. La unidad uno y digamos que aquí empiezan a surgir cambios que son bien importantes. Eh, digamos que la unidad número uno arranca, bueno, se supone que arrancó el día de ayer y se prolonga hasta el 18 de mayo. ¿Qué pasa el 18 de mayo? El 18 de mayo es un sábado, ¿sí? Y tú vienes acostumbrado a que las actividades se entregan hasta el domingo. ¿Qué es lo que pasa? Que la universidad para este periodo y de aquí en adelante cambió las reglas del juego para eso. ¿En qué sentido? En que ya no se hace el cierre del corte hasta el domingo, sino que se anticipa un día, el sábado. ¿Por qué? Porque es que cuando se cierra el domingo, prácticamente nosotros empezamos a calificar el lunes y como son tantos, pues nos llevamos lunes, martes y miércoles. Entonces dicen, ok, tienen 3 días para calificar todo, porque la universidad como tal tiene que empezar a trabajar acerca de aquellos estudiantes que van perdiendo las materias. ¿Ok? ¿Por qué? Con el ánimo de evitar la deserción. Entonces, en aras de eso, nos dijeron, mire, está bien, les autorizamos a que anticipen la entrega del corte, que sea el sábado, para que el estudiante entregue el sábado, ustedes puedan calificar domingo, lunes y martes, y ya con notas publicadas, el día miércoles ellos arrancan toda su campaña de prevención de la deserción. Es por eso que se anticipa todo al sábado. ¿Qué pasa?
que pues tú sabes que yo hago solamente dos actividades, un taller y un examen. El taller se entrega el 18, que es un sábado, hasta las 12 de la noche, y el examen yo lo habilito el domingo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el sábado, ustedes casi siempre dejan todo para el último día. Entonces, el día sábado van a estar corriendo con la actividad y fuera eso pensando en el examen. Entonces, más bien, dedíquele todo el sábado a desarrollar la actividad, ¿sí? Y el día domingo, tranquilamente, presenta el examen. El examen va a estar habilitado todo el día, como lo hemos hecho, desde las 00 horas hasta las 23:59 del día domingo, es decir, del día 19 de mayo. Y te preguntarás, ¿por qué si el examen el domingo y el taller el sábado? Porque el examen se califica solo. El examen, ustedes una vez lo terminan, el sistema lo califica y una vez les dan la nota y queda. Entonces yo ya lo que hago es saco la nota del examen más la nota del taller, publico la definitiva en Academusoft y listo. ¿Ok? Esa es la razón. ¿Ok? Entonces, entrega el taller sábado, realización del examen el domingo. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí, señor. Perfecto, muy bien. La unidad número 2, entonces, arranca el lunes 20 de mayo y se prolonga hasta el sábado 8 de junio. Igual, hasta el día sábado se realiza la entrega del taller y el día 9 de junio realizamos el examen. Yo les mando un correo, les mando instrucciones y todo eso para que quede todo al día y no vaya a haber inconveniente, ¿listo? Y la unidad número 3, pues como ya es la última, ahí sí nos dijeron, esa va hasta el domingo. Entonces va hasta el 23 de junio, que es un domingo. Entonces hasta el domingo pueden entregar taller y el domingo mismo se realiza el examen, ¿ok? Así sería la actividad, el desarrollo de estas, digamos que la planeación que se tiene para el desarrollo de este periodo académico 2 años. Listo. ¿Cómo está estructurado el curso? Entonces, digamos que la unidad número 1, vamos a abordar todo lo que tiene que ver con la hacienda pública, ¿ok? Ahí pues hablaremos acerca de la definición de la hacienda pública, cuáles son sus funciones básicas, cuáles son esos instrumentos de la política económica. Y te preguntarás, bueno, ¿por qué esas cosas que, digamos que tanto como con impuestos departamentales o impuestos territoriales, parece que están como muy separados? No están separados. Son temas que van muy de la mano. El tema de la política económica, sin recaudo de impuestos, no hay cómo destinar recursos para la parte económica, no tiene el Estado cómo suplir esas necesidades. Entonces, por eso, esos aspectos, tanto la economía como la parte tributaria, van de la mano. ¿Listo? Para eso vamos a desarrollar un taller conceptual como unidad 1, que tiene un peso del 50%, y el examen de la unidad 1, que tiene un peso del 50%. ¿Listo? La unidad 2, ¿qué la conforma? Bueno, se denomina generalidad de los impuestos departamentales, que aquí serán territoriales. Hablaremos acerca de la clasificación de los impuestos en Colombia, qué es eso de la ordenanza departamental, qué son las generalidades de los impuestos departamentales, cómo se organiza o se prepara un presupuesto a nivel departamental o a nivel territorial, qué es eso del sujeto activo, el sujeto pasivo, la base gravable, el hecho generador y la tarifa, que son elementos de los impuestos. Aquí pues vamos a realizar un taller práctico que tiene un peso del 40%, este es el segundo cambio. El taller pesa un 40% y el examen, que es acumulativo, tanto unidad 1 como la 2, tiene un peso mayor del 60%. Entonces aquí ya las cosas empiezan a cambiar, ¿ok? Y la unidad número 3 se denomina breve acercamiento a los diferentes tributos departamentales. Aquí hablaremos acerca de lo que son los impuestos, como los impuestos a las loterías, impuestos a los vicios, yo lo llamo, son cerveza, cigarrillos, licores, etcétera, impuesto de registro, degüello de ganado mayor, etcétera. Entonces, eso es una gran cantidad de impuestos que se tienen a nivel territorial. Ahí hay un taller práctico que tiene un peso del 30% y el examen acumulativo de la unidad 3, que contiene preguntas de la unidad 1, de la 2 y de la 3, tiene un peso del 70%. Entonces, miren que le estoy dando más relevancia al examen, ¿ok? Es importante, bajo esa óptica,
pues digamos que prepararse bien para el examen. Recuerden, yo el examen son únicamente 10 preguntas y esas 10 preguntas, digamos que son de falso y verdadero, de elección múltiple, de relación en un término con la mejor definición, etcétera. Eh, Básicamente es un examen que dura como 35 minutos, pero tiene mayor peso dentro del ponderado de las actividades evaluativas. Entonces, como para que lo tengas presente. Listo. Hagamos un recorrido por la plataforma con el propósito de conocer con más detenimiento si está todo funcionando bien o hay algún error por ahí que corregir más adelante. Entonces, acá, ay, planeación, chan, esto, aquí. Listo, impuestos departamentales. Entonces, cuando uno entra a impuestos departamentales se encuentra con estos bloques, ¿sí? El primero habla acerca de la información del espacio académico. Aquí dentro de esa información tenemos lo siguiente. Tenemos la realización de nuestras clases en vivo, que son todos los martes de 6:30 a 7:45. Para ingresar a esta sala, si no tienes, si por alguna razón no te apareció en el calendario de Teams o alguna cosa, pues accediendo a través de este botón puedes llegar a la misma sala. ¿Ok? Y la sesión de tutoría la vamos a tener el mismo martes, 15 minuticos antes de terminar. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, alguna cosa por el estilo, pues ahí aprovechamos y la hacemos. ¿Listo? Y aquí en una pequeña descripción mía, ah, un video y la guía didáctica. ¿Ok? Guía didáctica que pues, es bien importante conocerla. Es lo mismo que les acabo de mostrar en las diapositivas, lo de los contenidos, el primer corte, el segundo corte, el tercer corte, las reglas para entrega de actividades, que es bueno que lo conozcan, lo lean, porque bajo ese reglamento nos regimos para calificar esas entregas de talleres. ¿Ok? ¿Cómo se va a hacer la evaluación? Y la bibliografía de donde sacamos todos los contenidos que están ahí publicados. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, bueno, ya tenemos acá entonces entonces, ya tenemos aquí el tema cubierto de la información del espacio académico. Miremos lo que es la unidad uno. Entonces, la unidad uno básicamente está compuesta por el contenido de la unidad. Básicamente arranca con la ruta de aprendizaje. La ruta de aprendizaje viene distribuida por semanas. Entonces, son 8 semanas que nos lleva a desarrollar el periodo. En la primera semana vamos a ver lo que es un video acerca de la historia de los impuestos en el mundo, que es Historia de los impuestos en el mundo. Es un video de 9 minutos, es bastante corto. Luego viene una lectura, se llama Revista de Derecho Principia Iuris. Es este documento, revista, ver recurso. Te recomiendo otra vez descargar todos los contenidos, guárdalos en tu equipo, porque eso en cualquier momento lo cambian en donde está alojado. ¿Listo? Aquí lo puedes descargar en PDF, aquí al borde, y sale el documento. Son 42 páginas, pero tiene una gran ventaja. A pesar de que es un libro que habla de derecho tributario, no es tan técnico, no es tan cansón de leer, es más bien una lectura muy amena, muy, digamos que explica muy bien el contenido, entonces vale la pena que le echen una leidita bien al detalle de este tipo de documento. ¿Listo? Bueno, eso por acá. No sé cómo quitar esto. Me lleva. Luego viene el otro contenido que es una lectura, ya es un documento en inglés.
Some Problems of the Management of State and Public Sector Land, que es un documento eh, bien interesante desde el punto de vista de lo macro, de lo tributario en general, ¿ok? Entonces, es un documento apenas de 5 páginas, pero es bien interesante de hacer la lectura. Ahora, y ya tú sabes que el documento, pues yo se los dejo listo en PDF, ustedes simplemente lo cargan, lo guardan en su equipo y lo pueden traducir con el propósito de mirar si eso que entendieron de cada párrafo en realidad coincide con la traducción, porque si no, pues nos hacemos una idea errada y pues no nos sirve de nada el ejercicio, ¿listo? Pero hay que empezar a meternos de lleno con el tema del inglés. ¿Ok? Viene luego la semana 2. Son 2 documentos que hay que leer. Uno, Principios Constitucionales del Derecho de la Hacienda Pública y Jurisprudencia Comparada. Este ya es un poquito más denso el libro. La lectura, más que un libro, es una lectura. Son 25 páginas. Pues digamos que es un libro, un documento bastante interesante desde el punto de vista que es, primero, muy actual y segundo, que es una temática que escuchamos durante todos los días a lo largo de las noticias, por internet, en los diarios, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos encontrando con ese tipo de situaciones, entonces esta es una lectura que resulta ser muy enriquecedora. Luego viene el segundo documento es una lectura, se denomina Economía Colombiana. Es este documento, leer de la página 8 a la 43. Estos son documentos bien interesantes, este es de la Contraloría. Entonces, es un documento que es muy técnico, pero que es una muy buena fuente de información. Y ahí uno puede encontrar dentro de la biblioteca de la Contraloría muchísimo material gratis para que lo puedas descargar y puedas irte documentando porque esa es información que vamos a necesitar a lo largo de nuestra carrera. ¿Listo? Entonces, este es el documento. Y no es cansón de leer, es una lectura muy interesante y nos da una idea muy diferente acerca de la concepción que tenemos de lo que es la parte tributaria en el país. ¿Ok? Listo. El otro contenido ya es la semana 3. Tenemos que ver un video, Nociones Generales del Derecho Tributario. Este video, que son 13 minutos. Luego viene una lectura en inglés, Colombia Individual Other Taxes. Este documento tarda más o menos 25 minutos la lectura. Es un documento, es un artículo, es pequeño, no es tampoco gran cosa, pero es bien importante realizar esta lectura que no se van a tardar mucho en la realización de la misma, ¿ok? Y bueno, ese era el último. El último es lectura del sistema tributario colombiano, desarrollo y principios básicos. Este, ver recurso. Este es un documento de la Universidad Mariana de Pasto, pero es muy bueno. Este tiene una característica bien importante y es que es un documento que hace parte de una revista científica. Por ser una revista científica, ellos exigen, primero, un formato puntual, un formato, ay, es que me cayó una pestaña dentro del ojo, exigen un formato específico, pero viene siendo muy técnico. Entonces te vas a encontrar con palabras, con algunos aspectos que de pronto no vas a conocer. Es importante buscar la definición de esos contenidos en la página, en internet para que puedas desarrollar muy bien la lectura. ¿Listo? Es el único documento así como más denso. ¿Bien?
Listo. La actividad de esa unidad 1 consiste en lo siguiente. Entonces, consulte, comprende y defina con sus propias palabras y de manera amplia. No quiero que se me vayan a quedar con unas definiciones de un renglón, sino algo bien de contexto. Los siguientes conceptos. ¿Qué se entiende por impuestos territoriales? ¿Qué es el impuesto de industria y comercio? ¿Quiénes determinan la tarifa del impuesto de industria y comercio? ¿Para qué sirve el recaudo del impuesto de industria y comercio? ¿Cómo se clasifican en Bogotá las tarifas de industria y comercio? ¿Qué es el impuesto predial? ¿Con quiénes determinan la tarifa del impuesto predial? ¿Por qué se denomina predial unificado? ¿Qué es el impuesto de delineación urbana? ¿Qué es el impuesto de estampillas? ¿Qué es el impuesto de sobretasa a la gasolina? ¿Qué es el impuesto de consumo de cigarrillos y tabaco? ¿Qué es el impuesto de azar y espectáculos? ¿Qué es el impuesto de consumo de cervezas, sifones y refajos? ¿Qué impuesto se paga por publicidad exterior? ¿Qué es el impuesto del fondo al deporte? ¿Y a qué corresponde el impuesto a las loterías foráneas? ¿Okay? Segundo, realice los siguientes registros contables. Entonces viene acá unos ejercicios para que ustedes hagan ese tipo de cálculos de asientos contables con base en el ejercicio aquí explícito. Adicional a lo anterior, entonces esto es una entidad educativa distrital, es un colegio, está ubicado en la ciudad de Bogotá y sucede que para el periodo comprendido en los meses de enero y febrero facturó por concepto de venta de útiles escolares, es un colegio, y material didáctico para los niños de preescolar y primaria la suma de 78.500.000 pesos. Adicional a lo anterior, esta institución educativa alquiló sus instalaciones como sede educativa durante los fines de semana a una universidad y por ese concepto le fue cancelada la suma de 35.600.000 pesos por concepto de alquiler. Hay que revisar la tarifa que se debe aplicar, calcular el valor del impuesto de industria y comercio y complementarios como son avisos y tableros. Tercero, contabilice los siguientes registros contables que intervienen en la realización de la transacción correspondiente a la causación del pago y liquidación de la retención del ICA y RETEICA. La institución educativa en el mes de febrero realizó unos pagos a los proveedores por diferentes conceptos como compra de materiales a la ferretería de la esquina por un valor de 8.980.000 masiva, compra de pinturas para el mantenimiento del colegio por valor de 3.900.000 masiva, se pagó al maestro de construcción no declarante la suma de 2.900.000 pesos por las reparaciones locativas, se canceló por concepto de alquiler de andamios a la empresa Escalables S.A. la suma de 1.950.000 masiva y se canceló por concepto de mano de obra la suma de 8.920.000 por la elaboración de 5 ventanas y 5 puertas para el cambio de los salones y estos elementos fueron realizados por un ornamentador no obligado a facturar con IVA. Entonces hacen esos asientos contables, hacen bien los registros, calculan las tarifas de los impuestos que hay que pagar en impuestos territoriales y suben ese taller a la plataforma. Aquí hay unos materiales que les puede servir de desarrollo, de los cuales pueden utilizar para el desarrollo de esta actividad. Aquí están las tarifas para el cálculo del impuesto, etc. ¿Listo? Entonces, ese es el taller de la unidad número 1. Ese taller entonces está disponible hasta el día 18 de mayo, listo, un sábado, para que lo tengan claro. Bien, listo por ese lado. Y luego viene lo que es el taller, un taller que, perdón, el examen de la unidad número 1. Ese examen, pues básicamente va a estar habilitado el día 19 de mayo, que es domingo, y va a estar habilitado desde las 00 horas hasta las 23:59. Listo, recuerden, ese examen dura más o menos 35 minutos, ¿ok? Entonces dice acá que va a estar habilitado hasta el 19 de mayo. ¿Cómo llegan al examen? Pues ya lo has hecho anteriormente. Aquí en el menú principal, en la sección de cuestionarios, ahí lo encuentras. ¿Listo? Ahí uno ingresa y llega directamente a los exámenes cuando yo los habilite. Y les mando un correo notificándoles
y dándoles unas instrucciones para que puedan desarrollar esos exámenes de una manera mucho más clara y ordenada. ¿Listo? Bueno, eso por la unidad número uno. La unidad número dos, sus contenidos son los siguientes. En la semana 4 vamos a ver un video denominado Impuestos en Colombia. Es este, Impuestos en Colombia. Es un video que dura 10 minutos. Luego, una lectura en inglés, Taxes You Need to Know About When Living in Colombia. Es este documento, ver recurso. Entonces es una lectura, un artículo pequeño que más o menos le dice al ciudadano extranjero qué impuestos debe asumir si quiere hacer una inversión en Colombia. Por lo general, una inversión en una empresa. Entonces le dice más o menos cuáles son los impuestos que debe prever, le van a cobrar una vez instale o realice esa inversión en el país. Luego viene eh, otra lectura, simplificación tributaria territorial en Colombia. Este documento es de la Universidad Externado de Colombia. Es este, un documento, pues es un artículo de una revista también indexada. Eh, no es muy aconsejable que lo vayas a leer en la cama porque te pegas una arrullada terrible. Este es un documento un poquito denso, pero es muy enriquecedor. ¿Listo? Luego viene un video denominado Impuestos Departamentales, ya en la semana 5. Este video son 5 minutos. Luego viene una lectura en inglés, Future of Tax Structure and Tax Evasion in Colombia. Esta lectura es un artículo, pero si te das cuenta, mira que es bien denso de leer, por lo que es una letra pequeña, está un espacio, es decir, no es de lo más chévere, pero es bien interesante la lectura a realizar. El otro, una lectura sobre impuestos territoriales. Es una cartilla de la Universidad Remington. Es bien interesante. Aquí, pues básicamente es leer, digamos que hasta la página 27, pero es un documento que vamos a estar leyendo a lo largo del desarrollo del curso. ¿Listo? Y luego viene el último documento, se llama la semana 6, la lectura sobre impuestos en Colombia. Este, ver recurso. Esto básicamente es un documento que elabora el gobierno nacional para, otra vez, los inversionistas extranjeros que desean invertir en Colombia. Entonces, es como vender la cara bonita de los impuestos en el exterior. De eso se trata esta lectura, viene con un video, en fin, es bien fácil de leer y de desplazarse dentro del documento. ¿Ok? Eso por la unidad número 2. La actividad evaluativa de la unidad 2 entonces va hasta el 8 de junio. Y básicamente es elaborar una liquidación de un impuesto vehicular en el formato del departamento que seleccione. Puede ser en el Tolima, puede ser acá en Bogotá, puede ser en donde tú quieras, de impuesto vehicular. Describa los elementos que influyen en la liquidación. Me interesa lo que influye o sea, cómo se hace el cálculo para determinar que una moto de 125 centímetros cúbicos paga
350.000 pesos de impuestos. ¿De dónde lo sacan? ¿Con base en qué? Eso es lo que quiero que hagan. En ese formulario, que me digan simplemente cómo se hace el cálculo para lograr llegar y decirle al cliente, usted debe pagar 320 mil pesos de impuesto vehicular por esa moto de 125 centímetros cúbicos. ¿Listo? Eh, Luego, bueno, aquí se apliquen los conceptos tributarios para el reconocimiento de cada uno de los ítems que se mencionan en el formato. Aplique los conceptos de las temáticas abordadas en los encuentros sincrónicos y los materiales de apoyo. Seleccione un departamento de la región o el distrito capital en el que se investigue qué impuestos de la categoría de impuestos departamentales o territoriales se cobran hoy con base en la pregunta anterior, ¿cuánto dinero recauda ese departamento por concepto de cada impuesto que está cobrando actualmente? Y el sexto punto es, a manera de ensayo, el impuesto a la gasolina y el ACPM es muy polémico en Colombia porque encarece los costos de los combustibles. Partiendo de esa premisa, ¿qué piensa de ese impuesto? Realiza un ensayo en donde exprese su opinión al respecto. Pero no quiero un ensayo ahí de un párrafo, quiero un ensayo de 2 páginas como mínimo que me sustente bien tu opinión frente al tema del impuesto a la gasolina. ¿Ok? Eh, Aquí hay unos ejemplos de un formulario del impuesto vehicular, por si lo necesitas. También, mira, aquí hay bastante información al respecto. Aquí hay un documento que explica el tema de la sobretasa a la gasolina, análisis del subsidio a los combustibles, es decir, tienen información amplia y suficiente anexa a la actividad para que la puedan desarrollar. ¿Listo? Esa actividad la deben entregar el día 8 de junio, que es un sábado. ¿Ok? Y el día 9 se realiza el examen. ¿Ok? El examen de la unidad 2 y de la unidad 1. Ahora, recuerda, el taller vale el 40% y el examen vale el 60%. ¿Listo? Para que lo tengas presente. El examen de la unidad 2, entonces nos dice que va a estar habilitado el día 9 de junio desde las 00 horas hasta las 23:59 de ese 9 de junio. ¿Listo? Bien, la unidad número 3, los contenidos que tiene son los siguientes. Igual, la ruta de aprendizaje, la semana 7, tiene 3 lecturas. Una que se denomina impuestos territoriales, es este, que es el libro de la Universidad de Remington. Digamos que aquí habíamos leído hasta la página 27, aquí la lectura va hasta la página 57. Luego viene la lectura de los impuestos territoriales en Colombia y la inequidad social, la voluntad de la clase la voluntad de la clase dominante erigida en ley. Ese documento hace referencia a lo siguiente. Es como una crítica, un artículo que va enfocado a realizar una crítica constructiva del tema impositivo en Colombia. Entonces, es un buen análisis que se hace allí acerca de este documento y no es complicado de leer. ¿Okay? Son 15 paginitas para realizar una muy buena lectura al respecto. Y luego viene una lectura en inglés, Legal Right to Do Business in Colombia. Ver recurso. Es muy parecido al documento de la unidad anterior, en donde decíamos, sí, ¿qué debe pagar un inversionista extranjero que quiera traer su plata a Colombia? Es lo mismo acá. ¿Okay? Entonces, este es el documento, también para que lo puedas navegar y conocer de primera mano. Luego viene la semana 8, que es una sola lectura, que es Bases para la gestión del sistema presupuestal territorial. Es este documento. Son 131 páginas, no espero que sean las 131 páginas, simplemente
que se lean capítulo 1, 2 y 3. Esos son básicamente 38 páginas. Eso es lo que necesito que se lean de este documento, ¿listo? Pilas porque de aquí salen muchas preguntas para el examen, ¿ok? Esos son los contenidos de la unidad número 3. El taller de la unidad número 3 se puede entregar hasta el 23 de junio y consiste en lo siguiente. Entonces, realice un cuadro comparativo de 4 municipios o departamentos, indicando las principales diferencias en la normatividad respecto al ICA y respecto a la retención de ICA. ¿Okay? Investigue en qué municipios se liquida y en qué consisten los siguientes impuestos: sobretasa bomberil, sobretasa a la seguridad y convivencia ciudadana, impuesto de avisos y tableros. Y tercero, explique qué tipo de impuestos territoriales, departamentales y municipales eliminaría. ¿Por qué los eliminaría? Por lo menos 3 impuestos. ¿Y cuál es la razón por la cual eliminaría esos impuestos territoriales? ¿Ok? Ese es el taller de esa unidad. ¿Listo? Lo pueden entregar hasta el 23 de junio y ese taller vale el 30%. El 70% vale el examen. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el examen contiene preguntas de la unidad 1, 2 y 3. ¿Listo? Y ese examen se va a realizar también el 23 de junio. Yo les mando las indicaciones, les mando instructivos, etcétera, etcétera, para que lo puedan desarrollar. ¿Listo? Entonces, esto frente a los contenidos. Eh, y ya para finalizar esta parte aquí, en este último recuadro, vienen las grabaciones de las sesiones sincrónicas, que acá es donde vamos a publicar todas las sesiones. Sesiones que vienen marcadas, dice sesión número 1, el nombre de la sesión y la fecha. Y abajo el video, ¿listo? Para que lo puedas volver a estudiar en el momento que lo consideres, ¿listo? ¿Qué más te cuento ahí? Bueno, yo creo que eso es por este lado de la plataforma. No sé si tienes alguna pregunta hasta el momento. No, señor, hasta el momento no. Perfecto, muy bien, William, gracias. Listo, entonces volvamos a nuestro PowerPoint. Entonces, básicamente, ya después de haber hecho el recorrido, tú ya sabes que yo eximo estudiantes y mi invitación con para, digamos que hago esto de eximir los estudiantes, es para que dediquen todo su esfuerzo en las actividades y en los exámenes de la unidad 1 y 2. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues, digamos que si bien es cierto, no es el super negocio. ¿Por qué? Porque ¿qué significa eximir? Tú no haces nada y yo te pongo 4 en el tercer corte. Pero ese tiempo que tendrías que dedicarle a ese examen o a ese taller, pues se lo puedes dedicar a otra materia y de esta pues no tienes que hacer nada. Ahora, el hecho de que quedes eximido no significa que no nos volvemos a ver. No, hasta que terminemos el curso, seguimos asistiendo. ¿Listo? Si existe algún impedimento, alguna cosa, pues no hay ningún problema. Yo no llamo a lista ni nada de eso, yo hago mis sesiones, pero sí es importante tener presente el criterio que utilizo para eximir estudiantes. ¿Cuál es ese criterio? Esto es Academia. ¿Listo? Espérame, voy a dejar de compartir acá. Vuelvo y comparto. Listo. Ahí ya ves la presentación, sí. Sí, señor. Gracias. Listo, perfecto. Es que necesito aquí esta pluma. Entonces, bueno, tú ya sabes, el primer corte pesa 33% de la nota, el segundo corte pesa 33% de la nota y el tercer y último corte pesa 34% de la nota. ¿Qué pasa? ¿Por qué te doy esos porcentajes? Porque estas notas son ponderadas, es decir, la nota definitiva que saques en el primer corte se multiplica por el porcentaje, por el peso de ese corte, que es el 33%. Entonces, 3.75 por el 33% me da un resultado. Luego tomo 4.25
por el 33%, que es lo que pesa el segundo corte, eso me da otro resultado. Si la sumatoria de esos dos resultados me dan 3 o más de 3 en esta columna denominada definitiva ponderada, ahí ya pasas la materia. Siempre traigo un caso triste, en donde miren esta estudiante que en el primer corte sacó 4.5, ¿sí? Y en el segundo 4.25, esas son muy buenas notas. Pero mira que esas dos notas no le alcanzan a tener aquí el 3, sacó 2.89. Ponderadamente, esas dos notas dan 2.89. Si aquí hubiera sacado ella 3, yo la eximo. Pero como sacó 2.89, no quedó eximida. Y ella autónomamente dijo, ah, no, yo ya quedé eximida y no me presentó taller ni examen de la unidad número 3 y desafortunadamente le quedó aquí que no la presentó y perdió la materia. Entonces, la lección aprendida acá es, yo les mando un correo diciendo quiénes quedan eximidos, ¿sí? Les doy la explicación de cuál fue el criterio que utilicé. El criterio es el mismo que en la columna definitiva ponderada, después de tener los dos primeros cortes, de 3. Si no da 3, usted no queda eximido. Entonces, ¿qué pasa? Que aparte, dentro de las sesiones sincrónicas, si ustedes participan, si ustedes hacen que la clase sea más dinámica, pues yo les voy colocando puntos positivos, puntos que no representan nada de nota, ¿sí? Es simplemente que si, por ejemplo, aquí este 289, digamos que fuiste tú, William, que te quedó el 289, pero yo digo, William viene a clase, William participa, William hace muy buenos apuntes, da muy buenos aportes, etcétera. Entonces, yo digo, hermano, no te alcanzó al criterio para tener ahí 3, pero con toda esa trayectoria, todos esos puntos positivos y las participaciones que has tenido, yo te exhibo, ¿ok? Entonces, pero yo lo coloco por escrito en el correo electrónico, entonces pilas con eso, ¿listo? No van a tomar la decisión autónomamente de que, ah, no, el profe me va a eximir, porque les puede pasar esto a esta estudiante, que le quedó en 2.89 y perdió la materia, ¿ok? Aquí explico con más detenimiento. 3.75 sacó el primer corte por el 33%, eso da 1.24 y en el segundo corte 4.25 por el 33%, le da 1.40. Esta sumatoria me da 2.64 y con 2.64 no queda eximido. Pero si saca por lo menos un 5, o bueno, yo creo que un 4.8, lo multiplica por el 33%, le da 1.65, para este caso del 5, ¿no? Si en el segundo corte la definitiva fue 4.5 por el 33%, la 1.48, esta sumatoria me da 3.13 y yo con 3.13 lo eximo. ¿Por qué? Porque cumples el criterio de 3 o más de 3. ¿Ok? Claro, ahí eso ya tú lo conocías, ¿cierto? ¿Te has visto Sí, señor. beneficiado? Sí, señor, ya está claro. Ok, qué bueno. Listo. Entonces, aquí esto es como para complementar. Esto lo había explicado el periodo pasado, tú ya lo conoces. Habilidades que como contadores debemos desarrollar. No es solamente saber de contabilidad, no es solamente saber de tributaria, también debemos ser éticos, ¿sí? Yo dejo esto aquí publicado para que lo puedas leer más adelante. Debemos cumplir con esa habilidad de ser ético, que más que una habilidad es como una cualidad que debemos desarrollar. También debemos desarrollar pensamiento crítico, es decir, no tragar entero, no, ah, sí, ellos dicen eso, entonces, ¿qué es mucho lo que pasa acá en Colombia? Que vemos una noticia y nos creemos eso y nos vamos así como a borregos que no vemos más nada y tomamos malas decisiones, ¿ok? Entonces, pilas, tenemos que analizar muy bien la información, poder hacernos, o sea, no quedarnos con una sola fuente de información, sino consultar varias para poder hacernos una buena idea acerca de eso que está saliendo. ¿Ok? También es importante tener actividades como tener habilidades de liderazgo. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a ser contadores ya titulados, pues vamos a tener un equipo detrás que nos va a apoyar, que nos va a ayudar y ese equipo lo tenemos que liderar. Pero liderar no es ordenar solamente, liderar es acompañar, liderar es remandarse también, ponerse a trabajar con el ejemplo, darle ese ánimo a los demás colaboradores para que sigan haciendo lo mismo que tú estás haciendo. Entonces, eso termina siendo muy importante y ese ejemplo es lo que esas personas van a imitar. Y ellos también van a aprender a ser líderes por el ejemplo que les estás transmitiendo.
Hay que desarrollar también habilidades de manejo de sistemas de información. No solamente nos podemos quedar con un Excel, ¿sí? O con cuentas T o ese tipo de cosas. No, hay que todo esto ya ha dado un avance importante en temas de sistemas de información. Y hoy en día con ChatGPT, eso se ha elevado a la máxima potencia. Entonces, de una u otra manera, tenemos que interactuar con ese tipo de herramientas. Y también conocer las normas. ¿Por qué? Porque nuestra carrera es una carrera que cambia de normatividad cada año, desafortunadamente. Es una carrera que nos obliga a estar leyendo constantemente, es una carrera que nos obliga a estar actualizados permanentemente. Entonces, bajo esa premisa, pues tenemos que desarrollar ese hábito de la lectura y de la búsqueda de información. ¿Ok? Recomendaciones, son cuatro nomás. La primera es, por favor, no se les olvide descargar todos los contenidos y las actividades evaluativas. ¿Por qué les digo eso? Porque es que por lo general todo lo dejan para última hora. Entonces, ¿qué pasa? Ese último día, ustedes no son los únicos que lo dejan todo para última hora, sino el resto de estudiantes también dejan todo para última hora. Entonces, todos están interactuando en la plataforma. Se satura la plataforma, se pone lenta y a veces se bloquea. Entonces, imagínense, va a empezar a hacer la actividad y la página bloqueada y todo eso. No, más bien, descargue todos los contenidos, descargue las actividades, las tiene guardadas en su equipo y no va a depender de Internet. No dependa de nada. Única, todo lo tiene usted ahí bajo su control, en el computador. Y ya el día que la va a hacer, simplemente entra a su equipo, entra al archivo, abre cada archivo, lee, ve los videos, etcétera, desarrolla la actividad y luego la sube. Y listo. Eso es todo lo que hay que hacer. No, no te estresas con nada más, no depender de nada, sino de todo lo que tú tienes bajo control. ¿Ok? Segundo, hay que tener en cuenta todo lo que hemos hablado el día de hoy, bueno, la noche de hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí pues hemos dado un recorrido sobre todas los contenidos, las actividades, las fechas, etcétera. Entonces yo creo que eso nos da un buen bagaje acerca de todo lo que vamos a ver de aquí en adelante. Las fechas las debemos cumplir, máxime que ahora pues hubo ese cambio de que los talleres se entregan los sábados y el examen el domingo. Entonces, digamos que es bien importante tener eso muy presente. ¿Para qué? Para evitar los inconvenientes. ¿Inconvenientes en qué sentido? En que de pronto ustedes se atrasan en la entrega de un taller, me lo envían tal día, yo los penalizo, pero consideran que la nota ya al día siguiente debe estar en la plataforma y no pasa eso. ¿Por qué no pasa eso? Porque hay una serie de protocolos al interior de la universidad en donde yo debo licenciar un formato porque Williams me entregó tarde la actividad y luego pasarla a la facultad la revisa, la firma, la manda a registro y control, y el registro y control tienen un resto de formularios así para digitar ellos la nota porque todos estos estudiantes hicieron esa entrega tarde. Entonces, no, no nos pongamos con eso. Y además, somos contadores y dependemos todo de fechas. O miren el calendario tributario, ¿sí? La DIAN todo es con fechas y por lo general todo lo dejamos para última hora y vienen los inconvenientes. ¿Ok? Y por último, si por alguna razón no les contesto un correo, por favor veámonos en las sesiones de tutoría para resolver esa situación y atenderlo de inmediato. Eso pasa por lo general en época de publicación de notas. ¿Listo? Ya para finalizar, pues tener presente lo que son las pruebas TIT y las pruebas Saber Pro, que pues muy posiblemente ya de pronto estás listo a presentarla o si todavía te falta, pues no habría inconveniente, pero sí es bueno mandarle un correo a la coordinación, decirle, oye, quiero saber qué es eso de las pruebas TIT, cuándo debo presentar el examen, qué debo hacer, porque la universidad hace una parte, pero tú haces la otra. ¿Listo? Eso era todo lo que tenía por comentar el día de hoy. Me place mucho, William, tenerte acá en esta clase porque sé el tipo de estudiante que eres. Eres una persona muy, muy dedicada y mira que por lo general en la UBI el grueso de estudiantes son mujeres, ¿sí? Los poquitos hombres no son los más activos, no son los más juiciosos, pero tú has roto el molde y eso me complace mucho. Entonces, para la muestra un botón, eres el único que está aquí en la sesión el día de hoy. Entonces, me alegra mucho
Sé que vamos a desarrollar esta materia de una muy buena manera, es muy interesante. Y pues mi invitación es a que continúes de esa misma forma, no bajes el nivel, no te empieces a dar largas, ni mucho menos porque uno empieza a decir, ay, sí, pues soy el único, entonces hoy no entro, o "Ay, no quiero presentar ese examen hoy, después hablo con el profe". Entonces uno comienza uno mismo a darse esos tiempos, a tomar ese tipo de decisiones. Y lo que pasa es que comete errores, errores que lo van a afectar a uno porque tú ya vienes con una disciplina formada y eso es muy difícil de lograr, pero ya lo hiciste, ya lo tienes. Entonces, porfa, sigue de esa manera. Te animo a que lo sigas desarrollando de esa forma y me alegra mucho tenerte aquí en esta sesión, ¿ok? Listo, profe, muchísimas gracias. A ti, Profe, William. Dime. antes una pregunta. Usted en la unidad 3 mencionaba, pues en especial un documento que dice que es como el que va a tener, pues como muchas preguntas. O sea, de ese documento va a tomar varios temas para el Ok, cuestionario. sí, ¿Me sí. recuerda, por favor, el nombre? No es que no vaya a leer los otros, pero Es es ok, para ok. tenerlo en cuenta. Permíteme. Es este, ya te lo muestro. Es el último documento de todo el contenido. Es este, bases para la gestión del sistema presupuestal territorial. Es este documento. En la unidad número 3, en el contenido, aquí, ver el recurso, es este documento. Son 131 páginas, pero no significa que las tienen que leer todas. Simplemente son los tres primeros capítulos, que son como 30 páginas. ¿Listo? Es este el Listo, documento. ¿Ok? listo. Hasta el capítulo 3, aquí, hasta la página 38. ¿Listo? Bueno, señor, listo, profe, gracias. Listo, William, un gusto. Cuídate mucho, hombre. Que Bueno, estés profe, bien. feliz noche. Gracias, lo mismo.